Buenos días, ¿cómo están chicos? Les explico en esta guía de estudio las civilizaciones americanas. En este sentido, así como estuvimos viendo los pueblos de la Mesopotamia, las civilizaciones de la Mesopotamia y todas sus características más relevantes, más las civilizaciones egipcias, como ya sabemos, al decir civilizaciones es porque se establecen en espacios importantes, en espacios, abarcan muchos espacios, mucho territorio, y por otro lado tienen una forma de organización absolutamente diferente, con jerarquías, con un sistema político, con un rey, con funcionarios reales, como ya lo estamos viendo tanto en la Mesopotamia como en Egipto. Ahora les voy a contar entonces, vamos a hacer esta guía de estudio en relación a las civilizaciones americanas y tenemos en la historia, los historiadores han determinado que en todo lo que sería Latinoamérica hay 3 civilizaciones americanas muy importantes, fueron las primeras y muy dignas de destacar. Si bien hubieron civilizaciones anteriores que fueron las primeras, siempre hacemos relevancia o siempre hacemos las mencionamos a esto porque han sido las más majestuosas y las que tenemos una información cierta y fidedigna de que efectivamente existieron. Empezamos con los mayas y como lo que sería de la historia, y les comenté a ustedes, siempre vamos a trabajar en todo ese proceso histórico y la vamos a organizar en etapas en tiempo histórico, por eso que siempre generalmente hacemos una línea de tiempo. También todo un proceso, ubicamos en el espacio, en el territorio geográfico, las ubicamos en un tiempo determinado, como por ejemplo los mayas que ya estamos viendo acá, que florecen o inician esta civilización en los años 300 a 900 después de Cristo. Entonces la tenemos más nuevitas que las civilizaciones de la Mesopotamia y de Egipto también. Empezamos con la civilización maya, que se abarcan unas áreas geográficas determinadas como Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. ¿Sí? Esto es Centroamérica y tiene 3 periodos distintos. Prestemos atención a los periodos de estas civilizaciones americanas porque después vamos a tener que hacer una línea de tiempo. Acá nos hablan de los mayas en que tienen 3 periodos distintos, el formativo, el clásico y el posclásico. ¿Por qué los separan en la historia a estos periodos? Porque efectivamente en cada uno de ellos hay algo muy importante que hace, que surge y que luego hace que se separen, ¿sí? Tanto el formativo se separa del clásico. A ver qué avances hubieron en cuanto a la ciencia, las artes, la tecnología, pueden ser varios, y que hace que pasemos de una etapa y demos un saltito a la otra. También vemos el tema de la organización social, cómo se organizaban socialmente, habían jerarquías sociales o no. Nos está diciendo el texto que sí, había un rey, no había un rey, y vamos a ir leyendo. Por eso que estas actividades que le voy proponiendo son más de lectura y de comprensión textual. Empezamos entonces a avanzar. También vemos la organización política. Acá les cuento en la pirámide, que ya la fuimos viendo varias veces, cómo era esta organización social. Y esta misma pirámide también nos puede llegar a resultar importante para que la vamos trabajando a cómo era su organización política. ¿Había un líder, había un rey, había un jefe o no? Cuando hablamos de estas pirámides, qué importante, ¿no? Que todas las grandes civilizaciones tengan estas arquitecturas majestuosas. Acá en estas pirámides se hacían cultos, por eso es que es importante que nosotros vamos aprendiendo de esta situación para ir comparándola. ¿Qué había de diferente entre Egipto y la civilización maya, azteca o inca? Ya sabemos que estas pirámides siempre han sido centros ceremoniales. Vamos más abajo y nos encontramos con los aztecas.
qué significa el significado de su nombre, también en dónde estuvieron, dónde se trasladaron o dónde fundaron estas ciudades o estos pueblos, cómo era su organización social. En esta pirámide social también les estamos mostrando. Acá también estamos mostrando esta cuestión de la ubicación geográfica, la ubicación en el tiempo, el tipo de religión, qué actividades económicas trabajaban. Cuando nosotros hablamos de actividades económicas, había funciones determinadas en la organización social. Dentro de esa organización social, cada uno cumplía un rol. Es importante destacar que cuando estas comunidades tenían un rol determinado y que cumplían una función en toda la sociedad. Y la forma de trabajo, cuando nosotros hablamos de la forma de trabajo, ya estamos hablando de la economía. Por ejemplo, todas las civilizaciones fueron civilizaciones agrarias, porque se establecieron en grandes proporciones de territorio, y por otro lado tenían que cumplir una función determinada. Había artesanos que hacían vasijas, que hacían las grandes obras arquitectónicas. Habían campesinos que trabajaban en los campos. Había comerciantes que se trasladaban de una ciudad o de un estado a otro, y que en este caso ciudades, en Egipto estamos hablando, en la Mesopotamia estamos hablando de ciudades-estado. Acá ya no, hablamos de imperios, ¿sí? Por eso es que hablan de estado, el estado azteca. La diferencia la estamos viendo de ser ciudades-estado como los pueblos de la Mesopotamia a ser imperios como el de Egipto. Entonces esto tengamos que tener muy en cuenta. ¿Cuál era la base de economía? Vamos a ver que los aztecas tenían como base de economía el cultivo de maíz. Vamos a avanzar, había un emperador, había un rey, y siempre estas comunidades, estas civilizaciones tenían un astro muy importante que era el sol. ¿Por qué será que el sol era re importante, ¿no? en estas civilizaciones? ¿Qué dirán ustedes si éramos pueblo, eran civilizaciones agrícolas? ¿Qué tendrá que ver? Y hablamos de lo que nosotros conocemos un poco más, porque estamos dentro de ese territorio. Los incas ocuparon un importante espacio desde el Ecuador hasta Santiago del Estero, así que fueron ocupando gran parte de nuestro territorio. Nosotros tenemos que, por ejemplo, los incas avanzaron hacia algunos espacios geográficos de todo el noroeste argentino, pero hubieron otros espacios que no fueron ocupados porque hubieron batallas y luchas fratricidas y no pudieron avanzar hacia esos espacios. De ellos sabemos un poco más, como hicimos en los aztecas y los mayas. Hablamos de una pirámide social en donde el inca, que esa palabra inca era muy importante, porque cuando hablamos de inca hablamos del grupo social más importante dentro de toda esta civilización. El inca era el rey, era el funcionario real, el que tenía el acceso a todas las a todos los funcionarios, a todos los roles de la sociedad, ¿sí? Entonces vamos viendo acá, vamos avanzando sobre el Tahuantinsuyo, qué parte ocupaban, cuál era su organización, cómo se estructuraba la familia, cómo trabajaban las tierras, cómo se organizaban políticamente. Vamos a hablar de los ayllus. También si practicaban algún ritual, como les venía contando. Hablamos del camino del Inca, que también podemos avanzar y vemos que en nuestro territorio efectivamente se encuentra ese camino del Inca, y que muchas veces los estamos viendo inclusive en la vista, en la visual, y que no estamos dándole esa importancia que hace tantísimos años que fueron estas civilizaciones las que lo construyeron. Nos vamos a la actividad, que es absolutamente fácil, chicos. Por un lado, elaborar un resumen. Cuando yo hablo de resúmenes,
del texto. ¿Qué es lo más importante? Extraer las ideas principales y esas ideas volcarlas a un texto corto. Y de cada una de las civilizaciones, mayas, aztecas e incas. Luego vamos a responder con sus propias palabras, porque lo importante es que no copien, sino que se expresen. Entonces, a ver, ¿cuáles son los rasgos más importantes de cada una de las civilizaciones y qué diferencias observas en cada una de ellas? Y por otro lado, ¿tienen algún rasgo en común? Yo creo que en la exposición que fui dando, sí he ido hablando de esos rasgos en común, inclusive he hablado de otras civilizaciones. Y en la actividad número 3 vamos a trabajar específicamente con lo que está más cerca de nosotros, con lo propio. Vamos a trabajar con los incas y en esta consigna se pueden elegir dos opciones. Por un lado, en una mini maqueta, crean la forma de vida de los incas, ¿cómo se los imagina? O en la opción 2, con alguna aplicación de internet que conozcan, si es que conocen algunas, sé que muchos conocen algunas, puede ser un PowerPoint, puede ser en un mini video, con imágenes que sacan de internet. Nos muestras también la forma de vida de alguna específicamente de la civilización inca. Y eso sería todo. Entonces espero que esta actividad les pueda llegar a resultar muy útil y vamos avanzando rapidito porque ya empezamos a avanzar en el próximo tema con los griegos. Nos estamos viendo en un próximo video.